Muy buenas noches, estimados maestros del taller de planificación curricular y evaluación formativa. Hemos llegado al epílogo de este taller que ha constado de seis sesiones, ¿no? 4 sesiones y 2 talleres específicamente. En la sesión anterior trabajamos el taller de evaluación, ¿no? Donde elaboramos una rúbrica de evaluación holística que nos va a permitir obtener calificaciones para el CIAGI. Entonces vamos a empezar el día de hoy, vamos a trabajar el taller de planificación curricular. Ya estoy compartiendo pantalla. Entonces vamos ya a empezar. Bien. Esta es la sesión 6 de planificación curricular y evaluación formativa. El reto, el desafío, el aprendizaje esperado para el día de hoy es que logremos elaborar la planificación curricular, específicamente un proyecto de aprendizaje. Y obviamente tiene que estar articulado al tema de la evaluación. Bien, seguimos. Hay algo que primero, antes de pasar al proyecto o a las unidades, tenemos que comprender. En el marco del currículum nacional tenemos 2 tipos de planificación, ¿ya? Eso está en los programas curriculares de inicial, primaria, secundaria. Y el currículum nacional sigue siendo el documento oficial. Entonces, ¿cuántos tipos de planificación curricular existen? 2. ¿Cuáles son? Tenemos la planificación a largo plazo, es decir, anual, ¿ya? Entonces, justamente la planificación anual es la planificación a largo plazo. En otras palabras, de marzo a diciembre. Por otro lado, tenemos la planificación a corto plazo. Pero ustedes me dirán, ¿y dónde está la planificación a mediano plazo? Es que en el marco del currículo nacional solo existe la planificación a largo plazo y la planificación a corto plazo. Y dentro de la planificación a corto plazo están consideradas las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje, casi en paralelo. Es decir, mientras desarrollamos las unidades didácticas, también vamos a ir desarrollando las sesiones de aprendizaje. Entonces, esto como primer punto. Muy bien, vamos a continuar. Ahora, hay una pregunta también súper importante. ¿Y qué considerar en los tipos de planificación? Ya sea anual, ya sea a nivel de unidad didáctica o de sesiones. Miren, a nivel anual, consideramos las competencias, los enfoques transversales y la organización y distribución en unidades didácticas. Imaginemos que la planificación anual es el bosque, ese conjunto de árboles. Y esos árboles son competencias y son enfoques transversales. A nivel anual tenemos que considerar, tenemos que distribuir todas las competencias y todos los enfoques transversales y los organizamos en unidades didácticas, que pueden ser unidades de aprendizaje, proyectos de aprendizaje. Muy bien. Luego de la planificación anual tenemos las unidades didácticas. Y justo hoy vamos a hacer un taller de una de esas unidades didácticas. ¿Qué tenemos en las unidades didácticas? Tenemos competencias, tenemos desempeños, tenemos evidencias e instrumentos, enfoques transversales, situación significativa, la secuencia de sesiones que conforman una unidad didáctica. A ver, si en la planificación anual el bosque era nuestra referencia, en una unidad didáctica ya también nuestra referencia es un árbol.
Es decir, de todos esos árboles que estaban en la planificación anual, ahora cogemos solo un árbol. Y esa es la unidad didáctica. Ya vamos a ver los tipos de unidades didácticas. La diferencia, a ver, voy a activar mi lápiz. La diferencia entre la planificación anual y la unidad didáctica, como se están dando cuenta, es que en las unidades didácticas ya aparecen los desempeños, ya aparecen las evidencias e instrumentos. Y también la situación significativa y la secuencia de sesiones. Es decir, en cada unidad didáctica ya tiene que aparecer como un horario. ¿Qué sesiones de aprendizaje vamos a desarrollar en esta unidad didáctica? Muy bien. Planificación anual, unidades didácticas y finalmente tenemos las muy conocidas sesiones de aprendizaje. ¿Y qué tenemos en estas sesiones de aprendizaje? Tenemos competencias, tenemos desempeños, tenemos evidencias e instrumentos, tenemos enfoques transversales, tenemos la secuencia de sesiones y bueno, la planificación anual era el bosque, la unidad didáctica era un árbol, la sesión de aprendizaje es una hoja, ¿no? Y la diferencia entre las sesiones de aprendizaje con las unidades es que en las sesiones de aprendizaje tenemos competencias, tenemos desempeños, tenemos evidencias, tenemos enfoques transversales y tenemos secuencia de actividades. Son los mismos elementos que están en la unidad, pero en la unidad didáctica hay varias competencias, hay varios desempeños, varias evidencias, varios enfoques y toda la secuencia de sesiones. En las sesiones de aprendizaje solo está una competencia, un desempeño, una evidencia, un enfoque, y aquí ya no dice secuencia de sesiones. ¿Qué dice? Secuencia de actividades, porque una sesión de aprendizaje se desarrolla a través de una secuencia de actividades. Por ejemplo, la sesión de aprendizaje titula, a ver, investiguemos sobre la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. La primera actividad, ¿qué va a hacer? Observar un video sobre la guerra civil. La segunda actividad, representar con un juego de roles. La tercera actividad de esa sesión, ¿qué va a hacer? Leer, analizar un texto. Y la cuarta actividad va a ser elaborar una infografía. ¿Se dan cuenta? Esa sesión de aprendizaje tiene 4 actividades. Entonces, a eso se refiere. Muy bien, maestros. Vamos a continuar entonces con el trabajo. Y obviamente todo esto está sustentado en el CENEF y en los programas curriculares. Y ahora sí viene una pregunta muy importante. A ver, en el marco del currículo nacional podemos trabajar con unidades de aprendizaje, con proyectos de aprendizaje. Y en inicial también pueden trabajar con talleres de aprendizaje. En el marco de Aprendo en Casa se plantean las experiencias de aprendizaje, que ya lo vamos a comentar. Pero ahora quiero centrarme en el proyecto de aprendizaje, porque es la forma más eficaz, más recomendada de trabajar. Y el mismo Ministerio de Educación nos invita a que los docentes trabajemos con proyectos de aprendizaje. Y ahí surge, ¿no? Cae de maduro la pregunta, pero ¿cómo elegimos el tema del proyecto? Muy bien. Acá tenemos un profesor quien, miren, va a recoger el tema del proyecto. Y ya sabemos, ¿eh?, que los proyectos de aprendizaje surgen del interés del estudiante. Entonces, ¿a quiénes vamos a preguntarles? A los estudiantes. Y acá el profesor les pregunta, ¿no? Chicos, les dice, ¿no? Niños, jóvenes, ¿qué tema les gustaría aprender en este proyecto? Entonces, los estudiantes responden. Un grupo dice sobre los dinosaurios. Genial. Otro grupo dice sobre el COVID-19. Otro grupo dice sobre la Copa América. Y otro grupo dice sobre los ovnis, los extraterrestres.
Bien, hay 4 intereses. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que buscar la que tiene más seguidores, ¿no? Por decir, de los 20 estudiantes, como 10 de ellos dicen queremos sobre los dinosaurios. Entonces, el tema del proyecto va a ser sobre los dinosaurios. ¿Y qué hacemos con los otros intereses? Vamos a decirles, chicos, esos intereses los vamos a trabajar en los siguientes proyectos, o bien los vamos a abordar en este mismo proyecto, pero dentro de una sesión. ¿Ya? Muy bien, eso es súper importante. Ahora, ¿cuáles son los pasos para el desarrollo de un proyecto? Esto es importante. Ya sabemos, ¿no?, que el proyecto nace del interés de los estudiantes. Ellos nos dan el tema. Pero ahora hay una pregunta importante, ¿no? ¿Y cuáles son los pasos, los momentos para diseñar, ¿no?, para elaborar mi proyecto de aprendizaje? Entonces, ahí tenemos que tomar en cuenta que el proyecto de aprendizaje tiene 3 momentos, ¿ya? Tiene 3 momentos. Su primer momento es la preplanificación, es decir, antes de planificar. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a justamente recoger los intereses de los estudiantes. ¿Qué nos dijeron? Queremos estudiar sobre los dinosaurios. También a esta preplanificación se le llama negociación con los estudiantes. Se recoge. Ya en el taller que vamos a hacer en un momento van a ver cómo lo vamos a organizar en un horario. Muy bien, hay un segundo momento, también súper importante, que es la planificación y desarrollo del proyecto. Entonces, aquí ya tenemos que considerar la estructura del proyecto, el título del proyecto, la situación significativa del proyecto, el producto del proyecto, sus propósitos de aprendizaje. Y cuando decimos propósitos de aprendizaje, nos referimos qué competencias, qué desempeños, qué enfoques transversales vamos a desarrollar en el proyecto. Y obviamente está su secuencia de actividades, o sea, sus sesiones de aprendizaje día por día. Entonces, este segundo momento ya es planificar el proyecto y desarrollarlo con los estudiantes. Y finalmente, hay un tercer momento. ¿Cuál es? El momento de la evaluación y comunicación. Porque ya hemos preplanificado, ya hemos planificado, ya hemos desarrollado, pero no puede quedar ahí. Ahora tenemos que comunicar, tenemos que socializar el producto. Por ejemplo, acá, ¿no? Están socializando, este estudiante está socializando los productos del proyecto. Pero después de socializar, tenemos que hacer una evaluación. Generalmente es una autoevaluación. Nos reunimos estudiantes y docente y evaluamos nuestra participación, nuestros logros, dificultades que hemos tenido en el proyecto de aprendizaje. ¿Cuánto dura un proyecto de aprendizaje? Puede durar 5 días, 10 días, 15 días. En inicial, generalmente trabajan con proyectos de 5 días, a veces de 10. En primaria y en secundaria, generalmente trabajan con proyectos de 10 a 15 días. No recomendamos un proyecto de 20 o 25 días. Ya eso se parecería ya a una unidad de aprendizaje. Un proyecto de aprendizaje profundiza el desarrollo de competencias. Es decir, trabajamos pocas competencias en un tiempo corto, pero las profundizamos. Entonces, aquí también conviene contestar a esta pregunta, ¿no? Y licenciado William, entonces, ¿dónde quedan las experiencias de aprendizaje? A ver, según la resolución viceministerial 094, las experiencias son un conjunto de actividades que conducen a los estudiantes a enfrentar una situación, un desafío o problema complejo
y se desarrollan en etapas sucesivas y por tanto se extienden a varias sesiones. Muy bien. Y yo quiero que nos fijemos acá, en este segundo párrafo. Según la resolución viceministerial 093, las actividades educativas, es decir, las experiencias de aprendizaje, pueden organizarse dentro de un proyecto de aprendizaje. Ojo, dentro de una unidad de aprendizaje, dentro de un estudio de casos, entre otros. Es decir, las experiencias de aprendizaje. Por ejemplo, estos chicos están viviendo una experiencia de aprendizaje relacionada a los animales. Estas experiencias de aprendizaje van a ser absorbidas dentro del proyecto de aprendizaje o dentro de la unidad de aprendizaje. ¿Cuántos tipos de unidades didácticas existen? Según el currículo nacional tenemos las unidades de aprendizaje y los proyectos de aprendizaje. Una unidad de aprendizaje dura más o menos 20 días, 25 días, amplían competencias, es decir, trabajan varias competencias. En cambio, un proyecto de aprendizaje profundiza el desarrollo de competencias, es decir, trabaja menos competencias, por tanto, dura pues 5, 10 o 15 días. Y si tuviéramos que elegir entre unidad de aprendizaje y proyecto de aprendizaje, si ustedes me preguntarían cuál de los dos desarrolla de mejor manera las competencias, la respuesta sería los proyectos de aprendizaje. Y finalmente, ya para pasar al taller, estas experiencias de aprendizaje del cual se está comentando mucho, las desarrollamos dentro de una unidad de aprendizaje, dentro de un proyecto de aprendizaje y también durante el desarrollo de nuestras sesiones de aprendizaje. Las experiencias de aprendizaje son vivencias de los estudiantes. Muy bien, ahora sí vamos a pasar ya al taller de la elaboración del proyecto de aprendizaje. Las preguntas que vayan surgiendo, por favor, las van a dejar en la sección de comentarios, de consultas de nuestra aula virtual de Tander del curso de planificación y evaluación. Muy bien. Ahora sí, vamos a compartir en un formato Word que también está en la plataforma. Vamos a compartir el proyecto. Muy bien. Y acá lo tenemos. Este es un proyecto de aprendizaje que se ha aplicado en aula. Ya. Es un proyecto de aprendizaje de fase presencial, pero su estructura se puede adaptar perfectamente a fase. A ver, voy a volver a compartir la pantalla. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Y ya estamos en esta etapa del taller de diseño de un proyecto de aprendizaje. Decía, ¿no?, que este esquema es sugerido, se puede adaptar para fase presencial, fase remota. No existe un esquema oficial del Ministerio de Educación. Los esquemas de nuestros proyectos de aprendizaje, de nuestras unidades de aprendizaje, o si es que trabajamos con experiencias de aprendizaje, son propuestas las que encontramos en el mercado o del ministerio. El profesor define su estructura. Obviamente tiene que considerar los elementos mínimos. Muy bien. Entonces todo lo que hemos ido explicando teóricamente ahora lo vamos a aterrizar en este proyecto de aprendizaje. Muy bien, esta es la carátula, ¿ya? Esta es una carátula, es una cuestión de forma. Bueno, aquí van a poner, ¿no?, la institución educativa, el logo, la UGEL. Y luego
está el título del proyecto. ¿Qué dice el título del proyecto? Dice, investiguemos sobre la taxonomía de los animales. ¿Y de dónde de dónde surge el título del proyecto? Surge del interés de los estudiantes. Nosotros en la preplanificación, en la negociación, les preguntamos, ¿no? Y chicos, ¿qué tema les gustaría estudiar? Y los estudiantes nos han dicho, queremos estudiar, queremos averiguar sobre la clasificación, sobre la taxonomía de los animales. Entonces, eso hemos recogido y lo que ha hecho el profesor es, le ha dado una redacción, digamos, más pedagógica. Bueno, va el grado y sección, ¿no? En este caso es de primaria, y listo. Ahora sí vamos a ir al proyecto mismo. Bueno, está el título. Y aquí también me preguntaban, ¿no? Los participantes, ¿y de dónde surge el título y cuál es la estructura del título? Bueno, ya sabemos de dónde surge. Los estudiantes nos indican cuál es el tema de su interés. En otras palabras, nos dan el tema, el título. Nosotros ya le damos una redacción. Ahora, hay diversas formas de redactar el título. Por ejemplo, en educación inicial, incluso en primaria, lo hacen con preguntas. Por ejemplo, ¿por qué, cómo se alimentan las hormigas? Ese es un proyecto inicial. Pero también puede ser redactado de esta manera, ¿no? Investiguemos sobre la taxonomía de los animales. Es decir, existen varias formas de redactar un título. Lo importante es que en ese título se manifieste el interés del estudiante. Luego, ¿qué vienen? Los datos informativos, los que ustedes quieran. Bueno, siempre les aconsejo que pongan pues lo necesario, ¿no? UGEL, distrito, institución, grado, profesor, duración. Por ejemplo, este proyecto dura 12 días, ¿ya? Dura 12 días. Este es de primaria, pues. Habíamos dicho que en inicial generalmente duran 5 días, a veces 10 días, el proyecto. En primaria dura 10 días, 15 días. En secundaria, 10 días, 15 días, excepcionalmente 20 días. Entonces, eso tiene que ir. Luego viene, colegas, la situación significativa del proyecto. ¿Ya? Y lo voy a leer. Pero antes, ¿de dónde surge esta situación significativa? En la negociación, en la preplanificación, nosotros hemos recogido el interés. Pero ahí también hemos recogido, hemos conversado sobre la situación significativa. ¿Qué cosas vamos a aprender con este tema de los animales? Incluso hemos preguntado a los estudiantes, ¿no? ¿Y cuál sería el producto? ¿Ok? Y toda esa información acá es donde nosotros la tenemos que hacer, entre comillas, oficial. A ver, situación significativa. Voy a leerlo ya. Dice, los niños con mucha ilusión esperan la segunda semana de noviembre, que es la semana de la vida animal. Pues esta fecha ya fue anunciada por el director de la institución educativa y tomando en cuenta que la institución está rodeada de chacras y el 50% de los niños vienen de comunidades campesinas donde a diario conviven con sus cuyes, gallinas, mulas, vacas, gatos, perros y algunos incluso con llamas y alpacas, además de observar seres invertebrados como gusanos, arácnidos, mariposas. Es en esta situación que en función al interés de los estudiantes se plantean los siguientes retos y desafíos. Lo que está en celeste es la situación del contexto, ¿no? Porque una situación significativa tiene una estructura. Esta primera parte de celeste es la situación de contexto. Es decir, en qué contexto se presenta este tema o surge este interés. El segundo elemento es el reto o desafío. Y generalmente esto
siempre lo vamos a buscar con preguntas. 2 preguntas, 3 preguntas, quizá 4 máximo. ¿Podemos investigar sobre la clasificación de los animales de nuestro planeta? Esa es una pregunta. La otra pregunta. ¿En qué se diferenciarán los animales vertebrados e invertebrados? Miren qué interesante. ¿Sería posible sistematizar información sobre los animales y luego exponerlos a los compañeros de la escuela? Entonces, estamos construyendo la situación significativa. Todo nace, obviamente, de la negociación, de esa preplanificación que hemos hecho con los estudiantes. En esa negociación trabajamos el título, el tema, pero también la situación significativa. Ahora, todo proyecto de aprendizaje, colegas, sí o sí debe tener un producto. Si un proyecto de aprendizaje no tiene un producto, simplemente no es proyecto. Por ejemplo, las unidades de aprendizaje. Es opcional. Una unidad de aprendizaje puede tener producto o no puede tener producto, pero un proyecto de aprendizaje sí debe tener un producto. Entonces, aquí en la redacción del producto se dice, ¿no? Con este proyecto se pretende que los niños movilicen sus competencias y capacidades investigativas para obtener la información que les permita tomar decisiones, sistematizar información literal y resolver problemas y asumir responsabilidad del cuidado de los animales y los ecosistemas que existen en la comunidad, los cuales serán comunicados en una que dice exposición pública usando un panel. Entonces, ¿cuál va a ser el producto? Va a ser esa exposición pública usando un panel. Ese es el producto de este proyecto. Solo se trabaja un producto por proyecto. Por eso se llama producto del proyecto. Ojo, cuidado, en secundaria muchas veces creemos, ¿no?, que cada área debe tener su producto. No, es un solo producto de todo el proyecto, de esos 12 días en este caso. Al final de los 12 días se obtiene un producto. Muy bien. Hasta aquí, estimados colegas, por favor, pueden hacer sus consultas, sus preguntas por el chat. Sobre los proyectos de aprendizaje. Y luego vamos a continuar. Muy bien, seguro que recién se van a animar con las preguntas en el chat. Entonces, vamos a continuar. Muy bien, a ver, reconceptualizando, ¿no? Un proyecto de aprendizaje tiene un título que surge del interés de los estudiantes. Ellos nos dan los temas. Hay datos informativos que debemos consignar y fundamentalmente la duración del proyecto tenemos que consignarla. Luego tenemos la situación significativa del proyecto y decíamos que esta situación significativa tiene un contexto, ¿no? ¿En qué contexto surge este tema, este interés sobre los animales? Y la situación significativa tiene un reto o desafío que se manifiesta en preguntas. 3, 4 preguntas. Tampoco muchas preguntas. Y algo importante que me estoy olvidando. Estos son proyectos de aprendizaje integrados. Es decir, va a integrar pues todas las áreas, todas las competencias planificadas las va a integrar. En secundaria es el problema, ¿no? En secundaria siempre se ha trabajado cada profesor con su unidad, con su proyecto. Ahora no. Es igual que aprendo en casa, que se trabajan con experiencias de aprendizaje integradas. También los proyectos de aprendizaje son integrados. Es decir, tenemos que trabajarlo de manera colegiada. Y este título de investiguemos sobre la taxonomía de los animales no es solo de ciencia y tecnología. También es de educación física, también es de educación religiosa.
Es decir, tiene que integrar todas las competencias. Muy bien. Ahora sí. Siguiendo la estructura del proyecto, aquí tenemos ya los propósitos de aprendizaje. Y cuando escuchemos propósitos de aprendizaje, automáticamente pensemos en competencias. ¿Qué son los propósitos? Los propósitos de aprendizaje son competencias. Muy bien. Y aquí hacemos un cuadro, ¿no? De los propósitos de aprendizaje. Aquí ponemos el área, la competencia y los desempeños. ¿Esto puede variar? Sí. Alguien me puede decir, profesor, yo aquí le quiero consignar criterios. Pues consígnale. Es decir, le creas una columna y ahí ponle criterios de evaluación. Alguien me puede decir, profesor, yo también quiero considerarles estándares. Agrégale una columna y ponle el estándar. ¿Ya? Esas ya son decisiones que tenemos que tomar. En este caso, en estos propósitos de aprendizaje vamos a evidenciar cómo a partir de este tema vamos a trabajar las distintas áreas, las distintas competencias, ¿no? A ver, por ejemplo, este profesor, a partir del área de comunicación, en este proyecto va a trabajar la competencia, lee diversos tipos de texto. Genial, ya va una competencia. Pero también en ese mismo área de comunicación va a trabajar, escribe diversos tipos de texto. Es decir, en el área de comunicación este profesor va a trabajar dos competencias. Genial. Y obviamente le va a buscar un desempeño para que surja la sesión de aprendizaje. Porque una sesión de aprendizaje nace del desempeño. ¿Ya? Muy bien. Pero un proyecto de aprendizaje es integrado. Entonces, desde matemática, ¿qué va a trabajar? Va a trabajar, resuelve problemas de cantidad. Igualmente, va a seleccionar un desempeño. Ya está. Muy bien, hasta ahí ya van dos áreas y van tres competencias. ¿Qué más va a hacer el profesor? Ahora el profesor va a seleccionar el área de personal social y selecciona la competencia gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. ¿Se dan cuenta? Miren, a partir de un título integrador, el docente de aula va seleccionando áreas y competencias que va a trabajar en ese proyecto que va a durar 12 días. Ya tiene, lee diversos tipos de texto, ya tiene, escribe diversos tipos de texto en comunicación. En matemática, resuelve problemas de cantidad. Ahora, en personal social, gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. En ciencia y tecnología, ¿qué va a trabajar? Explica el mundo físico basándose en el conocimiento sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Genial. Y obviamente le seleccionó un desempeño, ¿no? Ahora, arte y cultura también lo va a trabajar. ¿Qué va a trabajar en arte y cultura? Crea proyectos desde lenguajes artísticos. Educación física también se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. En religión, va a trabajar, construye su identidad como persona humana. Y ya está, miren. En este proyecto de aprendizaje, el profesor va a trabajar 7 áreas. ¿Y cuántas competencias? A ver, vamos a contar las competencias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 competencias va a trabajar y 7 áreas. Entonces,
la labor del profesor es darle un tratamiento curricular al interés, al tema que nos han dado los estudiantes. Entonces, yo tengo que trabajar las diversas competencias a partir de este tema que los chicos nos han dado. Investiguemos sobre la taxonomía de los animales. Muy bien, hasta ahí todavía está un poco complejo. En la siguiente parte vamos a verlo de una manera muy clara, colegas. Esta es la proyección de sesiones de aprendizaje. Bueno, en Aprendo en Casa le dicen planificador de actividades, otros le dicen el horario del proyecto, el horario de la experiencia, como quieran. Entonces, miren, aquí están los 12 días. Así tenemos que trabajar. ¿Ya? Muy bien. El viernes 27, ¿qué está? ¿Qué se va a trabajar o qué se trabajó? Se hace la preplanificación, la negociación del proyecto. Es decir, ese día les preguntamos a los chicos qué tema quieren estudiar, cuál va a ser el producto del proyecto. Entonces, esto lo podemos ver como una sesión de preplanificación. Podría durar 3 horas, 4 horas, ya dependiendo cómo se organiza el docente. Eso se hace el viernes, en borrador. Entonces tienes sábado y domingo para diseñar el proyecto en limpio. Pero ya empezó el proyecto, con esta preplanificación, con esta negociación, ya inició el proyecto. Y el lunes ya empezamos a trabajar las sesiones de aprendizaje. Esta era la sesión de preplanificación. Pero desde este lunes ya empezamos a trabajar las sesiones de aprendizaje mismas. Muy bien, el lunes, ¿qué vamos a trabajar? Miren, qué interesante. Lunes 30 vamos a trabajar desde el área de personal social. Tomamos acuerdos para la ejecución de nuestro proyecto. Listo. Luego, ese mismo día, ¿qué vamos a trabajar? Visitamos las chacras y los cerros para observar a los animales. Eso es ciencia y tecnología. Miren cómo se va armando. El martes, leemos textos informativos sobre el reino animal y comunicación, ¿no? Acá está, pues, lectura, ¿no? Ahí está, lee diversos tipos de textos, de ahí han nacido, de ese desempeño, de ahí nacen todas esas actividades. Muy bien. Miércoles se va a trabajar, resolvemos problemas de multiplicación referido a la compra y venta de animales en la feria. Eso es matemática. El jueves, observando a los animales invertebrados. También nuevamente ciencia y tecnología. Muy bien, llegamos al viernes. ¿Qué dice? Esto es educación física. Dice, desarrollamos actividades de saltos, lanzamientos y carreras imitando a algunos animales. Miren, ¿cómo va integrándose el proyecto en función al título, en función a la situación significativa? Ahí se integran todas las actividades, todas las sesiones. Muy bien, pero ese mismo viernes se va a trabajar nuevamente matemáticas, resolvemos problemas de división referido a la trata de animales en el mundo. Muy bien, miren cómo se va proyectando, ¿no?, las sesiones de aprendizaje. Muy bien, pasamos a la siguiente semana. En personal social se va a trabajar, debatimos sobre el peligro de extinción de especies animales de nuestra región. Listo. El martes, en arte y cultura, dibujamos a los animales según su taxonomía. Luego, ese mismo día, educación religiosa, explicamos la creación de los animales según la Biblia. Miércoles, escribimos sobre la taxonomía de los animales. Jueves, esto ya es que con la competencia escribe, ¿no?, de comunicación. Describiendo a los animales vertebrados, jueves. El viernes, es importante este viernes.
Vamos a terminar de escribir sobre la taxonomía de los animales. Y listo. Y luego, digamos, ya son las 10 de la mañana, 11, ya nos damos de largo, ¿no? Y aquí preparamos la exposición de nuestro producto del proyecto. Entonces preparamos nuestro panel del reino de los animales, junto con los estudiantes. Ahora, si son pequeños, también ya los citamos a los papás. Y tenemos que terminar ese viernes. ¿Por qué? Porque el último día del proyecto, el día 13, ahí ya no vamos a desarrollar sesiones. Ahí lo que vamos a hacer es la comunicación y la evaluación del proyecto. En otras palabras, vamos a socializar el panel del reino de los animales, como una especie de pequeño día de logro, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar a las 9 o a las 10, invitamos al director, invitamos a los profesores, los papás, ¿no? Si es una comunidad pequeña, salimos pues a la placita de la comunidad. Si es un colegio grande, lo podemos hacer en la formación, o no sé, o en el teatrín, etcétera, etcétera. O sea, pero los productos no se hacen, o el producto no se hace para guardarlo en el aula, o para ponerle una nota y ahí queda, no. Los productos de los proyectos, en otras palabras, este panel tiene que ser comunicado, socializado con sus compañeros, con sus profesores, con la comunidad. Muy bien, terminamos la socialización, por decir, ya es la 1 de la tarde o mediodía. Entonces hay que evaluar el proyecto. Ahí mismo nos quedamos unos 40 minutos, ¿no? Volvemos al aula. Por ejemplo, ahí sacamos nuestra lista de cotejo y hacemos como una autoevaluación, una reflexión, cómo hemos trabajado este proyecto de 12 días. ¿Qué cosas hemos hecho bien? ¿Qué cosas probablemente aún nos faltan? Muy bien. Y bueno, en todo proyecto de aprendizaje siempre, estimados colegas, tenemos que recoger evidencias. ¿Ya? Por ejemplo, según este proyecto que titulaba Investiguemos, ¿no?, sobre la taxonomía de los animales, y que tuvieron diversas actividades de diversas competencias, todas relacionadas, obviamente. Por ejemplo, acá los chicos están explorando, ¿no? Están explorando el campo, es una de las actividades de ciencia y tecnología. Están recolectando invertebrados y bueno, por ahí también plantitas, ¿no? Acá ya los chicos están trabajando eh, sobre los animales vertebrados, ¿no? Están viviendo experiencias de aprendizaje sobre los animales vertebrados. Por ejemplo, una de las estrategias era trabajo en equipo. Había un equipo que se llamaba peces, otro equipo que se llamaba batracios, otro equipo que eran los reptiles, otro equipo de las aves y finalmente el equipo de los mamíferos. Y ellos tenían un reto interesante, ¿no? Que cada uno por lo menos debía traer un ejemplar, ¿no?, de tipo de vertebrado que estaban como grupo, ¿no? Que tenían como nombre del grupo. Y llegaron todos, excepto el pez. El pez llegó congelado, pues, de una población cercana. Pero igual lo tenían ahí en vivo. Y sabe Dios de dónde sacaron el oro, pero estaba ahí. Entonces, eso es importante. En un proyecto de aprendizaje, colegas, los chicos deben vivir experiencias de aprendizaje, deben vivir situaciones significativas de aprendizaje. Tienen que observar, comparar, tocar, investigar, buscar, coordinar, etcétera, etcétera. Eso es lo más rico de un proyecto de aprendizaje, porque puede estar bonito en diseño como este, ¿no? Todo está bonito, pero en la práctica, pues, ¿ya? Y por eso les muestro estas evidencias, porque aquí vamos a ver cómo se hace un proyecto. Por ejemplo, aquí ya está en una fase de descripción, había una actividad de descripción, ¿no? Están describiendo de forma oral, por ejemplo, las características del loro, como especie loro, pero también como vertebrado, ¿no?
¿Y cómo están los chicos? Los chicos están felices. Cuando yo trabajaba con mis estudiantes, proyectos de aprendizaje, los estudiantes llegaban primero, 7:45. Y tocaba la salida y no querían irse. Tocaba el receso, se quedaban. Es que los proyectos de aprendizaje movilizan competencias. Claro, es más trabajo para el profesor, pero se desarrollan competencias a mayor profundidad que una unidad de aprendizaje. Bueno, aquí los chicos ya están haciendo una acción de comparación, incluso dentro de la misma, del mismo tipo, ¿no? En este caso, dentro de mamíferos, comparaban un conejo con un cuyo. Y todos estaban ahí maravillados. Ya aquí los chicos están trabajando en equipo. En un proyecto de aprendizaje siempre debemos buscar que trabajen en equipo. ¿Ya? Ahí aprenden a convivir, ahí aprenden a movilizar los acuerdos de convivencia. Algunos se equivocan, piden disculpas, se distribuyen roles, ¿ya? Los chicos son curiosos, ¿no? Por párrafos escriben, ¿no? Uno escribe un párrafo, el otro escribe otro párrafo, el otro escribe otro párrafo. O bien uno dicta, o bien el otro está dibujando, o bien el otro está buscando información. Eso es lo rico de los proyectos. A ver, y antes que me olvide, por ejemplo, la última vez que yo estuve en aula, trabajé 6 unidades, eh, 6 unidades y 3 proyectos. Se pueden combinar. Podemos trabajar con pura unidades de aprendizaje, o podemos trabajar con puro proyectos, o se puede combinar. Por ejemplo, yo combiné 6 unidades y 3 proyectos. Perfectamente es válido. Pero donde más aprendieron, donde más desarrollaron competencias mis estudiantes fueron en esos 3 proyectos. Mucho más que en esas 6 unidades. Y los chicos querían trabajar proyectos más. Las experiencias de aprendizaje de Aprendo en Casa se parecen en su estructura, en su metodología, muchísimo a los proyectos. Entonces, colegas, yo los invito a que trabajemos por proyectos de aprendizaje. Y bueno, aquí tenemos algunas evidencias, por ejemplo, este es del equipo de los batracios, ¿no? Han redactado información y luego otros ¿no? han presentado representantes, ¿no? de ese tipo de mamífero. Aquí está el sapo, aquí está una rana, ¿no? Entonces, esto es lo importante de los proyectos. En un proyecto, colegas, se prioriza la retroalimentación, no la calificación. Lo importante es que hagan, que aprendan, equivocándose, conviviendo, etcétera, etcétera. Este es el grupo de los peces. Ya ahí están sus características. Otros chicos recortaban, hacían, ¿no? Dibujaban, recortaban, otros escribían, etcétera, etcétera. Otro hacía el cartel. Grupos de 4, no, de 3 nomás en estos casos. Luego ya viene el tema de la socialización, ¿no? Los chicos están exponiendo, por ejemplo, acá sobre los reptiles, ¿no? Este es del otro equipo, cada uno tenía su papelote. Y como están viendo estas experiencias de aprendizaje, porque esta es una experiencia de aprendizaje, ¿eh? Estas experiencias de aprendizaje se viven dentro de un proyecto y nos enseñan muchísimo. Y bueno, ahí está una especie, le dicen sutuwaya, es una especie de lagartija que existe en esa zona. Muy bien, maestros. Miren, el proyecto que están viendo en Word, yo sé que ustedes quieren tener acceso a ese proyecto, está en Word, tal como yo lo he presentado, está en la sesión número 6, en la aula virtual de Tandem. También está la diapositiva de Tandem, que hemos trabajado el día de hoy. Y bueno, espero que este taller de planificación curricular les haya resultado interesante. Les invito a que vuelvan a ver el video y cuando vuelvan a ver el video, cuando revisen el proyecto que está en Word, por favor déjenme las preguntas
en la sección de comentarios del aula virtual, que gustoso lo vamos a absolver y con lo cual ya estaríamos cerrando este taller de planificación curricular y evaluación formativa. Entonces, los animo, estimados maestros, a continuar actualizándose, que nuestra carrera es de permanente actualización e innovación curricular, pedagógica y también didáctica. Muchas gracias.